buenos días, Venezuela. Bienvenidos a su espacio. La Fuerza de la Unión, una abierta de la sociedad democrática venezolana, para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, obviamente, la primera nota de nuestro programa es una nota luctuosa. Ayer se conoció desde temprano la desaparición de un joven venezolano, Edmundo Rada, conocido por sus amigos y compañeros de lucha como Pipo, Edmundo Pipo Rada, un joven luchador, un joven trabajador, un joven dotado de unas peculiares dotes de liderazgo en su entorno, un joven que dedicó buena parte de esas dotes a medida que fue creciendo, a medida que fue levantándose precisamente el tema del servicio público, el tema de la política. Ayer a primeras horas se difundió desde su partido, Voluntad Popular, la noticia, la información de que estaba desaparecido. Luego, en horas siguientes, ya del mediodía, se conoció que había sido cruelmente asesinado. No solamente le quitaron la vida, toda la circunstancia que rodea la muerte terrible de Edmundo Rada, quien en vida fuera incluso concejal del municipio Sucre, responsable de Voluntad Popular en el municipio Sucre. Todas las circunstancias que rodean su asesinato son ciertamente duras y sórdidas. Al parecer, de acuerdo a las primeras experticias, fue torturado, ejecutado, su cuerpo fue incinerado, parcialmente calcinado. Una situación realmente dura e indignante, dolorosa. Yo, como ciudadano venezolano, como demócrata, como persona que además en alguna ocasión pudo conocer a este joven, levanto mi voz de indignación y de rechazo a toda esta situación atroz. Mi palabra de solidaridad, en primer lugar, a sus familiares, a sus compañeros de partido, a sus vecinos, a sus compañeros de lucha. Yo no voy a hacer lo que suele hacer el gobierno, ¿no? Que es que cuando algo les interesa, cuando creen que le pueden sacar partido a algo, entonces disparan desde la cintura y empiezan a decir cosas que tienen generalmente poco o ningún sustento, ¿no? Ustedes han visto cómo el señor Mauro Moro, a veces, sin ton ni son, le da X, un resfriado, dice, este es un atentado criminal orquestado desde Bogotá con el financiamiento de Estados Unidos y la participación de mercenarios. Y luego eso se queda así. Yo repito, como comunicador responsable y como demócrata, no voy a incurrir en hacer afirmaciones cuando no existen aún las investigaciones que puedan dar sustento para ello, o por lo menos yo no las conozco. Yo lo que sí tengo que decir con profundo dolor es que sea cual sea la circunstancia que rodee este atroz asesinato, al final hay una responsabilidad clara del Estado y del gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque sí, como han dicho algunos de sus compañeros de partido, hay una motivación política detrás del crimen. Entonces, obviamente, sabemos de dónde podría venir, porque Edmundo Rada fue un claro y tenaz opositor al régimen. Pero si no hubiera alguna motivación política detrás de este crimen atroz, también hay una responsabilidad del Estado, también hay una responsabilidad del gobierno. ¿Cuántos jóvenes como Edmundo Rada no caen prácticamente a diario
bajo las balas del AMPA en unos casos, o de la policía en muchísimos otros, sobre todo en esas barriadas populares donde el mundo Rada vivía y trabajaba. ¿Cuántos? En un país donde no existe la pena de muerte, en un país donde el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar la integridad y la vida de sus habitantes. Repito entonces, por la razón que sea, por uno u otro lado, hay una clara responsabilidad del Estado y del gobierno en el atroz asesinato de que fue víctima el mundo Rada. Mi palabra, repito, de solidaridad y de respeto a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de partido. Yo exijo, como venezolano, una investigación independiente, autónoma. Y no crean que esto que estoy diciendo es algo ingenuo de mi parte. No, esa investigación se va a hacer ahora o después, pero se va a hacer. Y los criminales van a pagar ahora o después, pero van a pagar. Bien. Recuerdo ahora una frase de Gladys Carmona, la esposa de Ramón Carmona, aquel abogado que fue asesinado hace varias décadas. Fue asesinado por efectivos de un cuerpo policial llamado Grupo Gato, del entonces PTJ. PTJ siempre había sido un cuerpo espectacularmente decente, pero allí hubo un traspiés severo. Y estos funcionarios de ese grupo de élite asesinaron a este jurista. Bueno, la viuda de Carmona tuvo una expresión muy dura en aquel momento. Dijo, los quiero vivos. Advirtió eso porque ella quería que no fueran a asesinar a quienes habían asesinado a su esposo, para entonces poder investigar quién había ordenado el asesinato, quién había pagado por ese crimen, a quién convenía ese crimen. Así dijo en su oportunidad esa ciudadana venezolana. Lo traigo de la memoria para decir ahora, los quiero vivos. Venezuela quiere vivos a esos asesinos. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy sencilla, muy sencilla. No vayan a aparecer mañana en cualquiera de esas operaciones, OLP o FAES, 3, 4 sujetos que nadie sabe quiénes son. Bueno, no, estos son los asesinos fulanos de tal. Como ya pasaba. Venezuela los quiere vivos para poder determinar justamente quién ordenó ese asesinato y en qué circunstancias se produjo. Eso es demasiado importante, demasiado. Bueno, ese es el primer tema que queríamos tocar, mejor dicho, no queríamos tocarlo, que es inevitable tocarlo en esta madrugada del viernes 18 de octubre. El segundo tema tiene que ver con el resultado de la votación en la Asamblea de las Naciones Unidas a propósito de los 2 puestos vacantes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Eso ha generado revuelo, malestar en la sociedad venezolana, malestar sobre todo en el campo democrático, indignación en muchísima gente. Pero yo quiero decirles algo de corazón. Yo creo que es demasiado importante que los venezolanos sepamos de qué estamos hablando. Yo creo que es demasiado importante que los venezolanos no volvamos a incurrir en situaciones como las que nos pasaron, por ejemplo, cuando la llegada a Venezuela de la señora Bachelet. Muchísima gente ni sabía quién era la señora Bachelet y empezaron a tirarle piedras, pero tirarle piedras, aquella cosa era horrenda. Entonces ahorita hay gente hablando mal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, hay gente que está hablando mal de la misma Organización de Naciones Unidas, porque dicen, ¡qué horror! Si se acaba de producir el informe de la señora Bachelet y es claro
que este es un régimen violador de derechos humanos. ¿Cómo le van a dar una silla en el Consejo de Derechos Humanos? Ese organismo, ¿cómo va a votar por esa gente? Y bla, bla, bla. Pero señores, yo quiero decirles que el 5 de septiembre, en este programa, el 5 de septiembre, es decir, hace casi mes y medio, Feliciano Reina advirtió que esto estaba en curso, que esto podía ocurrir, que lo más probable que ocurriera era esto, pero que nosotros no podíamos caer en la trampa del gobierno ni en la propaganda del gobierno. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, quien votó ayer por la integración de estos dos puestos en el Consejo de Derechos Humanos, no es el Consejo, no, es la Asamblea General de la ONU en pleno. En segundo lugar, para determinar esos puestos no se hace ni un concurso de oposición, ni un casting, ni un concurso de credenciales. Es decir, quien ocupa ese puesto no es quien tenga mejores actuaciones en materia de derechos humanos. No. Ese puesto lo ocupa quien tenga los votos. Así de simple, quien tenga los votos. Y por eso no es la primera vez que en ese Consejo de Derechos Humanos han estado sentados regímenes violadores de derechos humanos, como es el caso presente, como es el caso del régimen de Maduro. Eso hay que decirlo con muchísima claridad. Y que haber obtenido esa posición por parte del régimen de Maduro ni lo exculpa ni lo excusa. Al contrario, nos debe permitir a nosotros comprometerlo más y señalarlo con más fuerza. Eso hay que decirlo. También hay que decir en qué condiciones fue que se produjo ese resultado. Les leo, de 193 votos, hubo 0 votos nulos, hubo 0 abstenciones, hubo 193 votos válidos. Estaban en disputa 2 puestos. Los resultados para estos 2 puestos correspondientes a América Latina y el Caribe fueron: Brasil sacó 153 votos. El régimen de Maduro sacó 105 votos. El otro candidato, que era Costa Rica, sacó 96 votos. Es decir, por apenas 9 votos logró ese escaño el régimen de Maduro, a pesar de que la candidatura de Costa Rica prácticamente fue improvisada hace 2 semanas. Esa es la verdad. Entonces, repito y hago el recuento. En primer lugar, no es el Consejo de Derechos Humanos quien vota, es la Asamblea en pleno. Gana no quien tenga mejores condiciones o mejor actuación en materia de derechos humanos, sino quien tenga los votos. En tercer lugar, esto no es ninguna legitimación del régimen de Maduro en lo absoluto. Por el contrario, nosotros podemos transformarlo, la sociedad democrática puede transformarlo, la comunidad internacional puede transformarlo en un mecanismo para presionar más a ese régimen, más de lo que ya está. Entonces, eso hay que decirlo con claridad. Y hay que decir 2 cosas más. Nosotros nos vanagloriamos, hay que decirlo, del apoyo internacional que tenemos. Y es verdad, hay un sólido apoyo internacional a la causa del pueblo democrático venezolano en su lucha por la libertad. Sí lo hay. Ahora, ese apoyo no solamente se puede manifestar en declaraciones, comunicados y ruedas de prensa. Hay un trabajo que hacer. Bueno, allí estuvo claro, en esa votación estuvo claro. Si esos poderes importantísimos hubieran actuado esos poderes importantísimos que nos apoyan, hubieran actuado a tiempo, estimulados por una diplomacia venezolana democrática que los concertara y los orientara en función de ese logro, a lo mejor esos 9 votos que nos faltaron los hubiéramos tenido. Y a lo mejor hoy el segundo representante de la América Latina en el Consejo de Derechos Humanos fuera Costa Rica y no el régimen de Maduro. Eso pudo haber pasado si se hubiera trabajado para eso. Por otro lado, acá internamente nosotros, el liderazgo democrático venezolano debió explicarnos a todos nosotros esto para que hoy no hubiera tanta gente en el desconcierto, en la confusión y hasta en la decepción. Porque ¿para qué tú tienes un liderazgo? Bueno, precisamente para que ejerces ese liderazgo, para que te oriente, para que te instruya, para que te organice, para que te dé luces, ¿vale? Entonces, repito, lo que ocurrió ayer no es en modo alguno una
no nos puede llevar a la descalificación ni del Consejo de Derechos Humanos ni de la ONU como institución. Lo que nos tiene que decir es, bueno, hay que trabajar más y mejor para lograr eso que se quiere lograr, que es el aislamiento definitivo del régimen y finalmente su sustitución por un gobierno que sea democrático y que nos permita la construcción de un país viable, de un país normal, de un país vivible. De eso se trata. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En días pasados hubo una polémica en las redes sociales. Estaba programado un evento en la Universidad de los Andes, en la ULA, y ese evento fue suspendido. La suspensión de ese evento obedeció nada más y nada menos que al repudiable fenómeno de la censura. Era un evento para debatir en torno a un tema, que es un tema candente sobre el cual hay posiciones distintas, pero que es un tema incluso de salud pública, y es un tema que está vinculado estrechamente al tema de los derechos humanos, que es el tema del aborto en Venezuela. Bueno, repito, este es un tema polémico, este es un tema a partir del cual hay posiciones diferentes e incluso encontradas, pero lo democrático, lo civilizado, lo respetuoso para con los derechos humanos es dar ese debate. Hoy va a haber una jornada de discusión a propósito de eso. Hay varias organizaciones que están involucradas en la construcción de ese espacio de encuentro y debate, entre ellas, por ejemplo, AVESA, la Asociación Venezolana por una Educación Sexual Alternativa, una organización de larga data y bastante sólida, a pesar de todas las agresiones que ha recibido en materia de cerco presupuestario. Y también hay una agrupación conocida como las Comadres Púrpura, que ha tenido un rol destacado en la organización de este espacio de encuentro y debate. De este grupo, las Comadres Púrpuras, tenemos en línea a Argelia. Argelia es una de las activistas de esta organización. Argelia, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué es lo que va a ocurrir en breves horas acá en Caracas? ¿Dónde va a ocurrir y cuál es el sentido de este evento? Te escuchamos. Hola, buenos días, Chugo. Buenos días, audiencia. Muchísimas gracias por la llamada y muchísimas gracias por la receptividad y la disposición de hablar de estos temas que mucha gente no quiere hablar en Venezuela, que es el aborto, o también como se le conoce, la interrupción voluntaria de un embarazo no deseado, no planeado, no querido, no esperado. Hoy ya sería la culminación del ciclo de foros que iniciamos la semana pasada. Hoy es el 8º foro. Lo vamos a realizar junto con las compañeras de Feminismo Inc. Tempranito a las 8 de la mañana. Y como te decía, es la culminación de 2 semanas bastante arduas, divinas también, de foros que hemos decidido organizar para brindar información certera y actualizada
sobre esta realidad, que como tú bien lo planteabas, es un problema de salud pública, porque al ser el aborto ilegal en nuestro país, se incrementan entonces los abortos inseguros y clandestinos. Y no solamente es un problema de salud pública, Chugo, también impacta en la psique de cualquier mujer, que tiene que ver cómo hace para interrumpir su embarazo, un embarazo que no ha esperado, que no quiere, que no puede continuar, y que comienza un tránsito por la clandestinidad, lo que hace que su vida corra riesgo, su salud, su cuerpo y su psique. Pero peor aún, las más pobres son las que la tienen peor, ¿no? Las que no tienen acceso a grandes sumas de dinero para interrumpir este embarazo en clínicas que sabemos que en Venezuela, como en cualquier otro país donde hay ilegalidad, evidentemente hay un mercado paralelo, en la que, bueno, en esas clínicas son costosas las interrupciones. Quien no tiene acceso a ese dinero, bueno, lo hace con métodos bastante rudimentarios que ponen en peligro su vida. Así es. Estamos conversando con Argelia. Ella es integrante de la agrupación Las Comadres Púrpura, una de las organizaciones que está involucrada en la organización de este ciclo de foros sobre este tema que, repito, por un lado tiene esta dimensión vinculada con la salud pública, y lo plantea exactamente como es Argelia. Este es un problema de todos, pero que afecta a todos de manera distinta, a cada quien de manera diferente, y los más frágiles, las mujeres más pobres, son las que sufren de manera más ruda esta situación. Pero también hay un tema de derechos humanos involucrado en esto. Hay un tema del derecho de la mujer sobre su propio cuerpo. Y esta es una dimensión a propósito de la cual quisiera que nos explicara la visión que tienen los organizadores de este evento. Por favor, Argelia. Sí, claro. Es un tema de derechos humanos, porque al no permitir que la mujer decida sobre su cuerpo, sobre su reproducción y sobre su maternidad, se está violando el derecho a la decisión sobre su vida, ¿no? Y cuando se obliga a una mujer a continuar con un embarazo que no quiere, para la que no está preparada, es una violación de los derechos humanos. Inclusive en tratados internacionales se habla que es un acto de tortura, porque obligar a una persona a ser madre cuando no quiere, ¿verdad?, es un acto de tortura, ¿no? Y todas las consecuencias que eso trae también, ¿no? Unas madres frustradas, pero también unos hijos abandonados, unos hijos no queridos, y todo lo que impacta a nivel psicosocial, ¿no? Tener, digamos, niños abandonados. Mientras nosotras no tengamos el derecho a decidir, vamos a seguir siendo unas mujeres tuteladas, vamos a seguir siendo unas ciudadanas de segunda. Y es ahí la lucha, una lucha importante entonces, para decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra reproducción. Somos nosotras las que tenemos que tener la facultad para decidir cuándo queremos primero, si queremos ser madres. Segundo, bueno, cuándo ser madres si queremos serlo. Y el número de hijos que queremos tener, el intervalo. Si bien es cierto, en la Constitución, el artículo 76 plantea que el Estado garantizará protección a una maternidad, por supuesto, decidida, ¿ok?, donde vas a decidir el número de hijos y el intervalo de ellos. Bueno, entonces cuando la mujer no quiere tener un hijo en ese momento, se encuentra con un choque muy grande, que es que no tiene la opción de interrumpir, ¿sí? Y bueno, también hay toda una matriz de opinión, una creencia de la gente que dice, bueno, lo das en adopción. Sí, pero es que también la mujer quiere decidir si estar embarazada, si continuar con el embarazo o no, y vaya que no es fácil continuar un embarazo, primero en condiciones normales, y segundo, no es fácil seguir un embarazo en condiciones críticas de crisis generalizada que vivimos actualmente, ¿no? De hecho, es más complicado continuar con embarazos que luego pueden ser partos complicados, además generan hasta altos costos a nivel económico, pero también altos costos para el cuerpo de la mujer, que interrumpir un embarazo a las 12 semanas, donde es un embrión, una pequeña célula que no siente dolor, por ende no hay sufrimiento fetal, como se cree en el imaginario que las mujeres abortan bebés y fetos ya formados. No es así. Lo que se quiere es la posibilidad de interrumpir, de no continuar con un embarazo hasta las 12, máximo 14 semanas,
y es un embarazo que no puedes continuar, que no deseas, que no quieres y que no es planificado, y deberías tener como mujer todo el derecho para hacerlo. Estamos conversando Por eso es un tema de derechos humanos, como decía. Así es, estamos conversando con Argelia, ella es vocera de la agrupación Las Comadres Púrpura, una de las organizaciones que está organizando un ciclo de foros que hoy culmina sobre el ciertamente polémico tema del aborto. Ya abordamos la dimensión de este problema como problema de salud pública, abordamos este tema desde su dimensión de derechos humanos. Ahora, hay un tercer tema, chica, que, wow, muchas veces se le saca el cuerpo, ¿no? Pero hay que decirlo. La dimensión económica. Quiero enfatizarlo. El negoción que significa para algunos la clandestinidad. Todo aquello que es prohibido eleva su cotización en el mercado irregular. Para poner un ejemplo cercano, nosotros le hemos dicho a nuestros países vecinos y amigos solidarios que son solidarios en el discurso, pero que levantan barreras migratorias. Les hemos dicho que las barreras migratorias no paran el éxodo, pero sí colocan a nuestros hermanos migrantes en manos de las redes ilegales de trata de personas. Voy a poner ahora un ejemplo histórico. Cuando existía la prohibición de consumo del alcohol, el alcohol era un negocio estupendo, inmensamente generoso en producción de dinero, porque la prohibición encarecía el alcohol y entonces grandes mafias vivían de eso. Bueno, esa es una dimensión también de este tema, el tema de la clandestinidad del aborto. ¿Ustedes tienen cifras sobre cuánto significa esto para las personas y las organizaciones que medran de los altos costos implícitos en esta situación de clandestinidad? Bueno, cifras no manejamos porque al ser el aborto ilegal, bueno, no hay cifras oficiales al respecto, ¿no? Lo que hay es un subregistro de esta situación que algunos hospitales llevan o digamos que alguna tiene casos conocidos, qué sé yo, pero como tal cifras no pudiera darte. Sin embargo, no es para nadie un secreto que, bueno, que en varias zonas del país siempre han habido clínicas que clandestinamente practican abortos, y esto es un riesgo bastante grande porque, bueno, primero el negocio que se está haciendo con el cuerpo y la salud de la mujer, donde la mujer allí, digamos, un cuerpo expuesto a unos médicos que pudieran tener los insumos, pero si hacen una malpraxis, donde allí, digamos, la mujer no tiene posibilidades de denunciar, porque al ser ilegal, ¿a dónde vas a recurrir, no? Por hacer esta práctica ilegal, bueno, en manos de a veces personas que no están suficientemente capacitadas, aunque trabajen en una clínica. Entonces sí, es un negocio, digamos, redondo, clandestino, poco penetrable, porque evidentemente si tú vas a hacer algunas preguntas en una clínica, obviamente la gente te responde que no, el personal de salud te responde que no, porque es ilegal, ¿no? Y que además acá el Código Penal no solamente penaliza a la mujer que practica el aborto, sino a cualquier persona que la ayude a realizarlo. Entonces, evidentemente los médicos allí pudiesen también ir presos, como hay algunas mujeres. No tenemos tampoco cifras de mujeres que están privadas de libertad por aborto, pero sí, por lo menos hay un caso emblemático en Calabozo, una chica joven que fue denunciada por su pareja. Ella no quería tener ese hijo y, bueno, cuando finalmente hizo la práctica del aborto, la pareja la denunció. Esto fue hace 2 años y esto no se sabe públicamente, ¿no? Entonces, es un negocio para las clínicas y es un negocio también para quienes tienen las pastillas misoprostol, que es un método ya más o menos de los años 90 para acá, un método bastante efectivo, que es el método con misoprostol o mifepristona, donde, bueno, evidentemente eso al ser ilegal se genera entonces la especulación, y tenemos, lo puedes ver por Mercado Libre, venta de pastillas, lo que también se conoce como Citotec, que esa es la marca. El principio activo es el misoprostol
o la mifepristona, y bueno, el costo que tiene por cada pastilla. Esto hace que también, bueno, muchas mujeres han sido estafadas inclusive porque al no conocer la pastilla, bueno, estas redes mafiosas le venden pastillas equivocadas, de manera que ellas tienen que volver a hacer otro gasto y volverse a practicar el método de interrupción. Y esto hace que las mujeres tengan un estado de angustia constante, un estado de ansiedad. Por eso es que impacta también sobre la psique de la mujer. Argelia, yo te quiero agradecer vivamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del viernes 18 de octubre para plantear un tema que, repito, es un tema polémico, es un tema debatible, hay posiciones encontradas, pero en una sociedad democrática y aún estando bajo un Estado autoritario, una ciudadanía democrática, nosotros los demócratas tenemos que estar abiertos precisamente a que estos temas espinosos sean hablados, sean conversados, sean debatidos desde una posición de respeto por las distintas, desde las distintas ópticas que se mire. Muchísimas gracias, Argelia. Buenos días. A ti, buenos días, Chu. Muchísimas gracias entonces por la receptividad y bueno, recordemos que más allá de las creencias y las opiniones que la gente tenga acerca de la interrupción voluntaria del embarazo, bueno, esto es una realidad. Es una realidad que ocurre y existe a pesar de cualquier creencia. Recuérdanos el evento, ¿dónde va a ser ahora a las 8 de la mañana? Esto va a ser en la Multinacional de Seguros en La Castellana, de 8 a 10 de la mañana. Perfecto, muchísimas gracias y muy buenos días. Hasta luego, buenos días, gracias. Era la activista ciudadana Argelia, integrante del grupo conocido como las Comadres Púrpura, una de las organizaciones que está detrás de este ciclo de foros sobre el espinoso tema del aborto. Yo insisto en el planteamiento, sé que este es un tema polémico, sé que este es un tema que tiene posiciones y ópticas encontradas, pero, como bien decía Argelia, es una realidad, es un hecho que está ocurriendo y que más bien se ha convertido en mucho más peligroso, bueno, entre otras cosas, porque hoy los métodos convencionales de planificación familiar y de contraconcepción, es decir, el acceso a los anticonceptivos orales o a los condones o a cualquier otro de estos métodos, bueno, hoy es prácticamente imposible para la inmensa mayoría de la gente. O no se encuentra o tienen unos precios prohibitivos. Entonces se desarrollan estas dinámicas que terminan muchas veces en abortos clandestinos, ilegales, mal practicados, que colocan en severo riesgo la vida de las personas. Entonces, repito, sé que hay otras posiciones que yo también respeto, las posiciones que están radicalmente en contra del aborto por motivos religiosos, por motivos morales, por consideraciones de otra naturaleza. Creo que son igualmente respetables y creo que debe haber espacios donde este tema se debata abiertamente desde el respeto y desde la certeza de que como sociedad tenemos que avanzar hacia mecanismos que sean respetuosos de las creencias y también respetuosos de los derechos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM.
regresamos a La Fuerza de la Unión. Estábamos hablando de negocios y de negocios indebidos en el segmento anterior. Negocios que tienen como escenario y víctima el cuerpo de la mujer y sobre todo de la mujer pobre. Hay una mujer llamada Venezuela y su cuerpo está siendo horadado, está siendo despedazado por unos sujetos que están haciendo negocios con su cuerpo, con su geografía, con su anatomía. Están pasando cosas terribles. Lo que está pasando en Guayana con el arco minero es un crimen de lesa humanidad a una escala gigantesca, pero no es el único crimen ambiental que está ocurriendo. Recientemente se produjo la denuncia de lo que está pasando en Los Roques. Desde hace bastante tiempo se conocen de transgresiones severas en parques como el Henry Pittier o el Parque San Esteban. Hay también una situación en el Parque La Restinga en Margarita delicada, para no hablar de lo que ocurre en la Sierra Nevada y en el Parque Nacional Médanos de Coro. Todos estos espacios son escenarios en los que se están perpetrando agresiones contra la biodiversidad, agresiones contra el acervo natural venezolano. Ahora, hay un espacio que para los caraqueños es especialmente caro, especialmente valioso, que es el Ávila. El Ávila no solamente es un parque, el Ávila es un símbolo de Caracas. Y para muchísimos venezolanos que están hoy regados por el mundo en la diáspora, el Ávila es el anhelo, la representación gráfica del anhelo de la patria. Así de simple, así de severo. Sin embargo, el Ávila también está siendo agredido. Nosotros hace ya, casi 3 años estuvimos con la comunidad de Galipán y desde entonces el drama de los galipaneros se ha venido conociendo más y mejor. Sin embargo, no es la agresión contra Galipán la única. Hay una situación impresionantemente desfachatada, una agresión que va a ocurrir mañana, este fin de semana, en el Ávila, a la vista de todo el mundo. Y hay unos sujetos vinculados al gobierno, en negocios con el gobierno, que están cobrando en dólares por ello. Tenemos en línea a Marlene Cifuentes, activista ambientalista y dirigente sindical de Imparques, para que nos dé el detalle de esta información. Marlene, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Muy buenos días. ¿Qué es lo que va a ocurrir este fin de semana en el Ávila y qué consecuencias tiene? Te escuchamos. Bueno, buenos días, tú, gracias por la oportunidad. Bueno, mañana se va a efectuar la segunda válida Enduro de Venezuela, de la empresa Enduro Series Venezuela, una actividad contraria a la misión de Imparque, que viola toda la reglamentación existente en los parques nacionales. O sea, Imparque violenta su propia reglamentación, la propia resolución del ministro en 2011 que prohíbe el rustiqueo en los parques nacionales. O sea, nosotros el 27 del mes pasado le pasamos un escrito al presidente de Imparque donde hay un informe técnico detallado de por qué esa actividad no se puede permitir, y le hicimos un conjunto de peticiones a la máxima autoridad del instituto, primero que se había dado el permiso, segundo que si no lo había dado habría que abrir un procedimiento administrativo y notificar a la fiscalía, porque hay una empresa que utilizó los logos de la institución y está promoviendo una actividad la cual la está cobrando en dólares, de verdad, sin haber tenido el permiso. En esa oportunidad bloquearon la página solamente para eliminar el logo de Imparques, que aparecía como promotor de la actividad, cosa contraria a su misión, y para decir que la actividad estaba suspendida. Pero desde hace 2 semanas la actividad comienza a aparecer otra vez, que va a ser el día de mañana, y nosotros en tal sentido acudimos a la Fiscalía 89 ambiental, ¿verdad? Con competencia ambiental
solicitar una medida precautelativa de suspensión y que se dé de manera urgente por los daños que se le va a ocasionar al Parque Nacional. Entonces nosotros lo entregamos en la Fiscalía 89, desde aquí primero nuestros llamados a los ciudadanos, ¿verdad?, a que se activen que esto está prohibido y le va a causar un grave daño al Parque Nacional. Nuestro llamado al fiscal con competencia nacional, Ángel Fuenmayor, igual al subdirector Franklin Romero, a que no pueden permitir esta actividad porque está contraria al ordenamiento. La empresa está poniendo por su cuenta Instagram que cuenta con todos los permisos y que la competencia es legal. Pues esa competencia es ilegal porque en el ordenamiento que está expresamente prohibido. Y hay que ver lo que significa 100 bicicletas en el espacio de 3 horas y media, unos kilómetros de 1.400 kilómetros. Si sumamos eso, van a ver 100 bicicletas que van a actuar en 350 horas y le van de manera continua y le van a causar un daño gravísimo a nuestro Parque Nacional y se crearía un grave precedente para que entonces todo el que quiera andar en bicicleta suba al Ávila y dañe nuestra montaña, nuestro pulmón. Entonces nosotros de aquí hacemos un llamado y le pedimos a todos los medios de comunicación, a los usuarios, que son la voz que puede hacer que esto se eche para atrás, porque hay un abuso y hay un negocio de cobrar en dólares, como ahora todo lo que está haciendo el Instituto Nacional de Parques, que así como sus trabajadores le paguen bolívares soberanos, pero tiene cobrándole a todos los concesionarios y a todo el que se le ocurra hacer cualquier actividad ilegal en el parque, le están cobrando en moneda extranjera. Entonces nuestro llamado es a que nosotros tenemos que activarnos a defender nuestro parque, y en parque como nunca antes está dejando su misión de lado para solamente atender a negocios, y nuestra montaña está siendo afectada por varios flancos. Estamos conversando con Marlene Sifontes. Ella es activista ambientalista y es dirigente sindical en el Instituto Nacional de Parques, Sinparques. Marlene, bueno, lo que nos estás diciendo es tremendamente grave y ciertamente constituye una transgresión. Todos los que conocen el Ávila y que suben con alguna frecuencia, hemos subido con alguna frecuencia, sabemos que en ocasiones, si tú te sales del camino, te sales de la pica e intentas practicar un nuevo sendero y está cerca un guardaparques, el guardaparques te informa, pues te indica que esa conducta no es la correcta, no es la adecuada, porque abrir un nuevo sendero implica agredir la montaña, implica el inicio de un proceso de erosión allí negativo. Bueno, imagínense ustedes hablar no de una persona que esté caminando de manera descuidada, sino de 100 bicicletas y bicicletas especiales, bicicletas de competencia enduro, para, como dice Marlene Sifontes, rustiqueo. Esto está expresamente prohibido en la reglamentación del parque, pero al parecer para directivos del parque es más importante que la ley y que el derecho y que la integridad de la montaña, el pago en dólares que está generando esta actividad. Hay otro tema, saliéndonos un poquito del tema del Ávila, pero que también genera mucha indignación, porque estamos hablando de la fractura de un parque nacional. Quisiera que nos pusieras al día con lo que está ocurriendo en el Parque Nacional San Esteban, en el que toda una isla fue sacada del Parque Nacional para entregársela al gobernador Lacaba y crear lo que él llama la isla Drácula. No se sabe aún con qué proyecto y de qué naturaleza sería ese propósito. ¿Nos puedes actualizar sobre qué ocurrió allí y qué está pasando ahora? Bueno, ciertamente el Parque Nacional San Esteban y Isla Santo Domingo es una de las partes del Parque Nacional identificada dentro del Plan de Ordenamiento, Reglamento y Uso como un área de protección integral. O sea, ahí no se puede hacer nada, solamente trabajos de investigación.
y una de las cosas que hay que resaltar, que ese plan de ordenamiento fue a consulta pública el año pasado, o sea, en el 2018, y en esa consulta pública se acordó que esa protección la seguía teniendo Isla Santo Domingo, o sea, fue que quedó como área de protección integral. El gobernador Lacaba solicitó para área recreativa, eso fue en enero del 2019, cuando ya se había cerrado la consulta pública. Cabe decir que eso no se puede hacer porque Isla Santo Domingo es un reservorio donde anidan tortugas, donde hay una cantidad de invertebrados que merecen ser preservados, porque el Parque Nacional San Esteban tiene una doble categoría. Es un parque marino costero, pero también tiene selva nublada, lo cual hace que el arrecife coralino que se encuentra ahí sea de especial riqueza biológica que hay que preservar. Además, hay que decir que Isla Santo Domingo es una pequeña franja de arena que una vez al año está completamente tapada por el agua, y en la época de octubre, o sea, ahorita está llena de agua mala, o por lo tanto no es un sitio para el disfrute y para la recreación del pueblo venezolano. Y cuando se digo pueblo, o sea, a esa isla el pueblo de a pie no puede acceder, y no es como dice el gobernador Lacaba en su cuenta de Twitter, que bueno, ahí todo el mundo va a poder llegar. No, todo el mundo no va a poder llegar ahí, porque pueden ir los que tienen yate o cuando pongan unos coñeros que cobran bien caro, y todo esto lo están haciendo dejando de lado una zona importante del Parque Nacional como es Isla Larga, que sí cuenta con las condiciones para que asistan el pueblo venezolano y cuenta con la capacidad de carga. Actualmente eso está en proceso, cambiaron al coordinador de Carabobo, que tenía bajo su jurisdicción Parque Nacional San Esteban, y también nos votaron a una técnico que se negó a avalar el informe y que se negó ahí a hacer inspecciones, porque sencillamente eso no se podía hacer ningún cambio, porque había que respetar la normativa. Para cambiar Isla Santo Domingo, la denominación de área de protección integral, tienen que llamar a consulta pública, eso tienen que hacerlo, si no todo es ilegal, y en Parques nuevamente pone de lado las normas, comienza a relajar para permitir cuanto proyecto loco se les ocurra, tanto a autoridades que ejercen función de gobierno o a externos que lo que van haciendo es un negocio en detrimento de nuestros parques nacionales. Entonces, INPARQUE, una de las actuales autoridades de INPARQUE, como nunca antes, están permitiendo desastres ambientales en nuestros parques, y de ahí nuestro llamado a toda la población, que es la única con su voz, con su reclamo, que puede hacer que se cree un precedente ante esto, y nosotros seguiremos. No estamos diciendo mentiras, aquí no puede decir que nosotros que estamos haciendo una cuestión política, nosotros lo que estamos haciendo es cumplir con el mandato de la Constitución, porque los que estamos en esta tierra somos responsables de la biodiversidad para que la disfruten las futuras generaciones. Marlene, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del viernes 18 de octubre. Era Marlene Sifontes, activista ambientalista y vocera de los trabajadores de INPARQUES. Antes de finalizar el programa de hoy, quiero referirme a dos temas. Uno, ayer se produjo la excarcelación de 24 personas que jamás debieron estar presas porque no han cometido delito alguno. Son presos políticos, presos de conciencia, eran presos políticos, presos de conciencia, siguen sometidos la mayoría de ellos a procesos judiciales, sin embargo están ya fuera de las rejas. Así lo dice el principal titular del diario El Periodiquito de Aragua. Excarcelaron a 24 detenidos. Entre los beneficiarios se encuentran el docente jubilado de la UCLA, Eugenio Escalona, así como Jonathan Medina, Andrea Rivas y Thais Valera, relacionados con el presunto magnicidio. De igual forma fueron dejados en libertad otras 20 personas,
acusadas de terrorismo y traición a la patria, entre comillas. En la lista están incluidos una docente aragüeña y un ciudadano argentino. Esta es la información que nos trae, repito, el periodiquito de Aragua. En el diario El Nacional están declaraciones de los representantes del Foro Penal venezolano, en la que dan a conocer la identidad de 12 de estos 24 excarcelados y advierten también que quedan tras las rejas más de 400 venezolanos que son presos de conciencia, son presos políticos, son personas que no han cometido otro delito que el de tener una opinión política distinta al del régimen. A propósito de esto, yo simplemente quiero destacar un punto que por obvio no debería ser necesario referirlo. Cuando surge esto, entonces hay unos grupos políticos que dicen: esto es resultado de nuestro trabajo en la mesa de diálogo con el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otro grupo de partidos, digamos la oposición mayoritaria institucional, que entonces, bueno, le dicen de todo a estos otros partidos, los acusan de colaboracionistas, etcétera, etcétera. Yo les voy a decir de verdad lo siguiente. Frente a la noticia de la excarcelación de los presos, lo único que puede decir es bienvenidos a la libertad, bienvenidos en todo caso a estar en la calle, no en libertad, sino en la calle. Nunca debieron estar presos y hay que seguir trabajando y luchando por la libertad de los otros 400 venezolanos que están tras las rejas por razones políticas. Eso es lo único que hay que decir. Y de resto, caramba, señores, la situación del país y el contexto mundial, esto que acaba de pasar en la ONU, si todo esto que está ocurriendo no nos lleva a actuar todos con más humildad, con más generosidad, con más grandeza, a entendernos, a conversar. Hay gente que dice que, bueno, yo puedo hablar con el gobierno. ¿Dónde? En Oslo, en Barbados. Hay otra gente que dice, no, yo puedo hablar con el gobierno. ¿Dónde? En la Casa Amarilla, en tal sitio. Pero no pueden hablar entre ellos. Ojo, no estoy diciendo que tal o cual posición sea válida o justa y excluyente de la otra. No, no es ese mi papel, no es ese mi rol. No me corresponde a mí eso, ¿no? Incluso yo sí he dicho que todo diálogo, para que sea útil, tiene que ser representativo. Anteayer estuvo el señor Jorge Rodríguez diciendo que la mesa que ellos tienen con estos partidos llamados minoritarios designó una mesa complementaria sobre el tema electoral para decidir el tema del CNE. Bueno, chicos, si vas a decidir el CNE, el espacio republicano para hacerlo es la Asamblea Nacional. Tienes que hablar con quien tiene mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Y quiénes son quienes tienen mayoría en la Asamblea Nacional? Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo. Esa es la mayoría. Diálogos, los intercambios, para que sean útiles, tienen que ser representativos, pero esa no puede ser tampoco la excusa para que continúe la agresión intra-oposición cuando estamos en una situación tan grave como país y cuando el apoyo internacional sufre situaciones de las Naciones Unidas. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestales, al frente de los controles, tuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM.